días, queridos hermanos. Celebramos hoy la fiesta de San Ignacio de Antioquía. Comencemos invocando la Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Ignacio de Antioquía, el padre de la Iglesia que hoy celebramos, tenía como sobrenombre portador de Dios. Qué bello que es esto. Él recibió a Dios en su corazón y no lo guardó egoístamente para sí mismo, sino que lo llevó a los demás, lo llevó a la realidad. Eso es posible gracias al Espíritu Santo que nos envía Jesús desde el Padre. Nosotros también hemos recibido ese Espíritu. En el bautismo, en la confirmación, se actualiza cada vez que oramos o leemos la palabra de Dios con fe, para recibir así a Dios en nuestra vida, para poder llevarlo a los demás con generosidad. Hoy leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículos del 24 al 26. Dijo Jesús: les aseguro que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. El que tiene apego a su vida la perderá. Y el que no está apegado a su vida en este mundo la conservará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde yo esté estará también mi servidor. El que quiera servirme será honrado por mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estas palabras Jesús las pronuncia a poco de haber entrado triunfalmente en Jerusalén, ese acontecimiento que nosotros celebramos el Domingo de Ramos. Por lo tanto, ya sabemos que está a la puerta de su pasión, y él la anuncia proféticamente utilizando el ejemplo del grano, de ese grano de trigo que cuando cae en la tierra muere, pero esa muerte libera una potencia de vida, una espiga llena de frutos. Por eso también Jesús dice: mi muerte será la posibilidad de una gracia muy grande, la misericordia divina derramada sobre el mundo, la resurrección que hace que la vida venza la muerte, una vida que se comparte a todos los que están unidos a Cristo, y la gracia de enviarnos desde el Padre y el Espíritu Santo, ese misterio que llamamos el misterio pascual. Por eso Jesús puede decirnos que nos invita a seguirlo. Dice: el que quiera servirme, que me siga. Donde yo esté estará también mi servidor. El que quiera servirme será honrado por mi Padre. Estas palabras caben muy bien en la vida de San Ignacio, alguien que entregó su vida a Jesús y deseaba imitarlo. Por eso consideró su condena a muerte como una gracia, porque le iba a permitir imitarlo a Jesús. Y él decía: soy grano de trigo destinado a ser triturado por la fiera. Soy grano de trigo, grano de Cristo, destinado a ser triturado por la fiera, porque el emperador Trajano lo condenó a morir en el circo romano, tirado a las fieras. Y él, desde su diócesis de Antioquía en Siria, fue llevado a Roma para cumplir la sentencia. En el camino fue escribiendo cartas de una gran profundidad, que nos hablan de cómo vivían los primeros cristianos, su ser miembros de Cristo, ser iglesia. San Ignacio es el primero que le da el nombre de Iglesia Católica a la iglesia, para referirse a la comunidad de todos los cristianos. San Ignacio va a Roma con alegría, porque va a entregar su vida por Jesús, y eso lo va a hacer acercar a Cristo, lo va a llevar a Jesús en la resurrección. Pero también va a Roma, porque en Roma, dice Ignacio, estuvieron Pedro, estuvieron Pablo, y Roma es la iglesia, la comunidad que preside en la caridad a toda la iglesia. Es un testimonio muy primitivo de el lugar que tenía la iglesia romana entre todas las iglesias de la antigüedad, la que preside en la caridad. Por eso San Ignacio es considerado uno de los padres apostólicos. Nos enseñan los estudiosos, que se llaman padres apostólicos, a los escritores cristianos del siglo I o II, cuyas enseñanzas pueden considerarse como eco
bastante directo de la predicación de los apóstoles, a quienes conocieron personalmente, o a través de las instrucciones de sus discípulos. San Ignacio es uno de esos pocos padres apostólicos. Él fue sacrificado en el año 107 de nuestra era. Ahí estaba todo fresquito, ahí la iglesia, una iglesia que recién estaba creciendo, se estaba formando. Qué hermoso es leer las cartas de San Ignacio, qué hermoso es conocer su vida. Hoy lo tenemos bastante accesible a través de YouTube, por ejemplo, y estamos tocando esa iglesia, permítame la expresión, esa iglesia bebé, esa iglesia fresca de los primeros tiempos. San Ignacio es muy actual por su enseñanza, por su testimonio, pero es muy actual porque San Ignacio ha colaborado en la conversión de muchos cristianos evangélicos, muchos cristianos protestantes, que pensaron, porque así se los enseñaron desde chicos, que la Iglesia católica es la corrupción de la Iglesia primitiva. La Iglesia primitiva era una iglesia bella, salida de las manos de Cristo, una iglesia de los apóstoles, una iglesia de los primeros cristianos fervorosos, pero que después de Constantino se convierte en una iglesia prostituida y por eso cada vez más se va alejando de las fuentes. De ahí que la reforma protestante se entiende para muchos de ellos como volver a los inicios y por eso rechazan muchas de las doctrinas de la Iglesia Católica diciendo que son cosas añadidas por los hombres. Cuando se ponen a estudiar para fundamentar esa teoría, muchos chocan con la palabra de Dios. Y uno de los temas fundamentales es la Eucaristía. Cuando van al Evangelio de San Juan, por ejemplo, al capítulo 6, donde Jesús habla claramente de que Él va a quedarse en medio de nosotros como alimento para nuestra vida, que hay que comerlo, hay que morderlo para tener vida eterna, ahí se les mueve la estantería. Cuando escuchan las palabras de Jesús en el Evangelio de San Lucas, que nos dice que en la última cena Jesús nos dejó su cuerpo y su sangre, y dice que lo hagamos en memoria suya. Cuando leen a San Pablo, que nos dice que nos tenemos que dar cuenta que no es pan, que no es vino, sino que es una nueva realidad. Cuando celebramos la Eucaristía, ahí deja de ser pan, deja de ser vino, se convierte en el cuerpo, la sangre de Cristo que nos salva, se les mueve la estantería. Pero terminan de convencerse y rendirse muchos de ellos cuando son sinceros al leer a los padres de la Iglesia, especialmente San Ignacio, que manifiesta viva voz la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Ellos, los protestantes, los evangélicos, que celebran un recuerdo de la última cena, lo llama la Santa Cena, pero como algo simbólico, se dan cuenta que la primera iglesia celebraba la Eucaristía como algo real, una presencia real de Cristo. Y por lo tanto, muchos de ellos dicen, si lo busco a Jesús y quiero estar en la verdad de Cristo, no puedo negar a la iglesia que mantiene esa verdad desde los primeros tiempos hasta ahora, la iglesia católica. Y muchos de ellos pasan a la iglesia católica. Generalmente son personas que se preocupan por profundizar la fe, que estudian seriamente. Muchos de ellos son pastores que tienen licenciaturas o doctorados en las universidades protestantes, pero buscando la verdad, la descubren y dan testimonio público de que es en la Iglesia Católica donde se conserva la totalidad de los medios de la salvación. Por eso hoy San Ignacio es uno de los grandes padres de la Iglesia que tenemos que actualizar para sostener nuestra fe cristiana, católica, pero también para ayudar a muchos hermanos que están en búsqueda de la verdad. Vamos a pedir esta gracia a San Ignacio. Yo recuerdo cuando era diácono aquí en la comunidad, año 85, a veces en la cena que hacíamos con el padre Ignacio, y yo le decía, Ignacio, ¿vos quién celebrás? ¿Celebrás a San Ignacio de Antioquía o a San Ignacio de Loyola? Y él dice, no, yo celebro a San Ignacio de Antioquía. Lo tenía como algo
Muy especial a San Ignacio de Antioquía, era su patrono. Lo recordamos al querido Padre Ignacio también en el día de su santo. Recemos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Nos bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Virgen María nos cubre con su manto. San Francisco de Paula nos enseña a vivir en la caridad. Que Dios los cuide.